Durante el proceso de la evolución histórica de la medicina, la comprensión del concepto de la enfermedad ha estado basado en la idea de Virchow, es decir, en el concepto de que la enfermedad existe cuando la célula empieza a lesionarse. Esto ha hecho entonces que toda la evolución tecnológica de la humanidad esté dirigida a conocer en profundidad aquellos cambios en la célula que denotan o que manifiestan la enfermedad. Pero dentro del concepto de la medicina biológica hay un cambio sustancial, y es el entender que antes de que la enfermedad ataque la célula, ha atacado su medio ambiente, su sistema extracelular. Y fue precisamente el profesor Alfred Pischinger de la Universidad de Viena quien dio las bases para el concepto de la teoría humoral. Esto, no obstante, venía muchísimo tiempo atrás. Ya había habido historiadores y ya había habido investigadores que habían dado al sistema extracelular una importancia radical. Pero fue Pischinger y su grupo en la Universidad de Viena quienes dieron al tejido extracelular, como el gran terreno que rodea a las células, la base del concepto de la patología. Igualmente, la ciencia se fundamentó durante muchísimo tiempo en un concepto, el concepto lineal causal, es decir, que a una causa siempre se debería presentar un efecto. Y en esto estaba basado el concepto de la teoría de Newton, lo cual era muy fácil de entender, lo cual era fácil de comprender y era fácil de explicar. Y durante muchísimo tiempo la medicina, con este concepto lineal, causal, causa, efecto, logró explicar y tener grandes éxitos en la cirugía, en las enfermedades agudas, en una gran cantidad de situaciones, de manera tal que toda la investigación estuvo orientada a encontrarle a cada patología una causa específica. Por eso entonces surge como patrón de derrotero de la investigación los estudios randomizados a doble ciego que permitieran encontrar una causa para un efecto determinado. Esto funcionaba muy bien cuando se trataba de enfermedades carenciales, cuando se trataba de enfermedades agudas, cuando se trataba de muchos aspectos. Pero en las enfermedades crónicas el concepto lineal causal no funcionaba. No era posible de entender a nivel del tratamiento mismo y de la patogenesia de estas enfermedades crónicas un resultado terapéutico eficiente cuando se tenía un concepto de lineal causal. Solamente fue con la entrada del concepto de la cibernética, con la entrada del concepto de los sistemas abiertos, que se ha logrado entender que las enfermedades crónicas son multifactoriales y que no hay por consiguiente un solo factor lineal causal el responsable de este tipo de patologías. Obliga entonces esto al médico que trata y que trabaja con enfermedades crónicas a mirar a su paciente dentro de un espectro grande de posibilidades, del medio ambiente, de la alimentación, de las enfermedades anteriores que él haya padecido, de todas aquellas sobrecargas que se han ido acumulando en su organismo y que han ido creando el terreno propicio para el desarrollo de una patología crónica, de una patología ya que no podemos explicar como una sola línea de causa-efecto, sino que tenemos que explicarla a través de múltiples factores que actúan sobre esto. Y es por consiguiente necesario para nosotros entender que los efectos monocausales en las enfermedades crónicas no existen y que para lograr comprender es necesario ver no solamente a la célula, sino al organismo como una unidad total. ¿Y cuál es precisamente el elemento que hace que podamos entender al organismo como una unidad total? Es el tejido extracelular, el sistema básico que fue desarrollado e investigado por Pischinger en la Universidad de Viena. ¿Y quién fue Alfred Pischinger? Alfred Pischinger fue un médico especializado en patología, en embriología, en química fisiológica, en química de coloides, y que hoy día se le considera como el fundador de la histoquímica. Y precisamente Alfred Pischinger observa el tejido y encuentra cómo todas las células están rodeadas por un tejido que durante mucho tiempo la academia lo consideró simplemente como material de relleno, o como nos enseñaban en nuestras clases de histología, el cemento que simplemente tenía las células juntas. Pero dentro de los estudios que Pischinger realiza, él se hacía una pregunta. Era demasiado
tejido especializado había demasiados componentes estructurales extracelulares para que únicamente tuvieran como función el de ser material de relleno. Y si nosotros miramos esta imagen, entendemos cómo todas las células están rodeadas por un tejido que actúa ubicuitariamente, es decir, que está en todas partes como un mismo tejido y que por lo tanto es el elemento integrador. Y ese tejido está formado por una serie de elementos. Por una parte tiene la matriz extracelular, esa matriz básica formada por glucosaminoglicanos y proteoglicanos. Además de eso, está también formado por elementos como las anastomosis arteriovenosas. Y podemos observar ya en la imagen cómo no hay contacto entre los terminales arteriovenosos con la célula propiamente dicho, sino que ellos terminan libres allí en el mesénquima. También encontramos aquí en el tejido extracelular la red de linfáticos, que según Boder empieza aquí en el tejido extracelular y lleva todos los desechos tóxicos pesados hacia los elementos de excreción, permitiendo de esta manera eliminar todos los productos del metabolismo de las células. Igualmente, en este tejido extracelular, sin hacer ningún contacto directo con la membrana celular, están los terminales del sistema nervioso, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso vegetativo. Y por lo tanto, si estos terminales están aquí libres en el tejido extracelular, las señales nerviosas deberán viajar hacia las células y la respuesta celular venir hacia los terminales nerviosos a través de este elemento o de este tejido extracelular. Igualmente, el tejido extracelular está formado por una cantidad de glucoproteínas estructurales, de las cuales hablaremos en otra oportunidad, como por ejemplo la colágena, la elastina, la laminina, la fibronectina, todas estas estructuras encargadas de formar este enmallaje que da verdaderamente el sostén estructural a las células. Pero vamos a ver cómo a través de este programa la función del tejido extracelular no será únicamente la función del material de relleno, será en últimas de cuentas el elemento estructural responsable de la función de la salud o de la enfermedad de las células. Podemos observar aquí el gran esquema de Pischinger, la manera como él muestra por primera vez al mundo el concepto del espacio extracelular, el elemento vital para la salud o la enfermedad de la célula. Y observamos aquí cómo el corazón bombea la sangre, la cual vendrá por el capilar arterial hasta llegar al tejido extracelular. Habrá difusión entonces de los nutrientes y de los oxígenos hacia la célula. A su vez, todos los desechos metabólicos vendrán desde la célula hacia el terminal venoso o hacia el terminal linfático, dependiendo del tamaño de su estructura molecular, para retornar nuevamente hacia el corazón y hacia los órganos de eliminación y de desecho. O sea que vemos cómo este tejido extracelular será la vía de tránsito para la entrada de los nutrientes y el oxígeno y para la salida del CO2 y de los desechos metabólicos. Además, toda la función de transmisión de la información nerviosa deberá hacerse a través de este elemento extracelular. Y vamos a observar cómo hay una serie de células que son residentes permanentes del sistema extracelular que serán encargadas de la defensa inespecífica básica del sistema orgánico. O sea que pensar que el sistema de Pischinger es simplemente material de relleno es creer que la naturaleza desarrolló tanta estructura simplemente para una función completamente estructural. Y vamos a observar que todo lo contrario, todas estas estructuras están encargadas en determinar la capacidad funcional de salud o de enfermedad de la célula, ya que toda célula necesariamente estará amarrada, estará en una permanente interdependencia de su sistema, de su elemento extracelular. Y si este elemento extracelular, este tejido mesenquímico extracelular, es el mismo a nivel de todas partes del organismo, no importa cuáles sean sus formas transicionales, entendemos de que el tejido conectivo, el tejido conjuntivo, el mesénquima o simplemente el tejido extracelular
sea como sea que lo queramos denominar, es el sustrato anatómico integrador que hace que el organismo humano funcione como una unidad estructural de órganos y sistemas. Es decir, es el elemento ubicuitario, o sea, que está en todas partes. Y aquí habrá que transponer el concepto de simplemente material de relleno, material de sostén, contra el de un sistema orgánico conjugado que tiene como finalidad específica darle a la célula todos los elementos para que funcione o para que se encuentre en perfecto estado de salud. Estos conceptos realmente nacen de una serie de investigadores que a lo largo del tiempo se dedicaron a estudiar el tejido extracelular. Y es así como podemos recordar que, por ejemplo, Bordeaux en 1767, Reicher en 1845, Rietvleich en 1869, Herwig en 1881, Butersack en 1910 o von Moyendorf en 1943, sentaron las bases del conocimiento y del estudio histológico del tejido extracelular. Y precisamente Pischinger, durante sus estudios de especialización en morfología, estudiando todos estos escritos de estos investigadores, se llegó al concepto y a la idea de que era imposible pensar de que el tejido extracelular simplemente actuara como un material de relleno. Por esa razón, vamos a conocer ahora y a mirar algunos aspectos básicos de la estructura histológica del sistema extracelular para ir hondándonos, ir conociendo más profundamente su estructura histológica y poder entonces dar una explicación con respecto a las funciones específicas que tiene. Efectivamente, el sistema de Pischinger está formado a partir del mesénquima embrionario, y de este mesénquima embrionario se han formado todos los tejidos conectivos, bien sea el tejido conectivo laxo, el tejido adiposo, las células sanguíneas, el tejido conectivo denso, el cartílago o el hueso. Todos estos elementos provienen de la misma estructura mesenquímica embrionaria. Pero veamos en una forma gráfica cómo ocurre todo este proceso transicional para que podamos entenderlo en su forma cabal. Tenemos entonces la célula mesotelial indiferenciada del mesénquima embrionario. A partir de esta estructura nacerá la célula mesotelial. Esa célula mesotelial puede dar formación a una estructura básica conocida como el hemoblasto, de la cual van a nacer todas las células que darán parte a la estructura sanguínea. Pero también esta célula mesotelial me puede producir el macrófago. El macrófago a su vez se puede convertir en fibroblasto y el fibroblasto a su vez en fibrocito durante los procesos de cicatrización y de corrección de lesiones o después de procesos inflamatorios. Pero este macrófago, que es totalmente totipotencial, se me puede convertir también en histiocito o se me puede convertir en células reticulares que, como veremos más adelante, tendrán funciones particulares en la defensa inespecífica del tejido extracelular. A su vez, el histiocito se podrá convertir en fibroblasto o el histiocito se podrá convertir en macrófago para desempeñar funciones específicas de defensa. Las células reticulares que reposan después de un proceso de tipo inmunológico como detectives camuflados en el tejido extracelular podrán transformarse nuevamente en fibroblastos para iniciar procesos defensivos si se hace necesario. También de esta célula mesotelial indiferenciada del mesénquima veremos aparecer células como los mastocitos, las células adiposas, el cartílago, el hueso o el músculo, para darnos en total este gran cuadro que nos muestra cómo gran cantidad de estructuras que nacen de esta célula mesotelial embrionaria son las estructuras constitutivas del sistema básico extracelular y que nos hace entender entonces por qué estas estructuras pueden funcionar como un sistema hermano, como un sistema ubicuitario, prácticamente como el mismo sistema, ya que no son más que formas histológicas transicionales a partir de un mismo tejido embrionario. Por consiguiente, todo el tejido extracelular, así sea que tenga diferenciaciones específicas de tipo funcional, se comporta como una unidad estructural y funcional
que da a todo el organismo su concepto holístico, su concepto de unidad como órgano y como cuerpo funcional. También aquí en el mesénquima encontramos una serie de estructuras celulares, que son, por ejemplo, los componentes celulares del tejido conectivo laxo, que es el mesénquima o que es el tejido extracelular más frecuente que encontramos. Y allí vamos a ver células como las células endoteliales, los pericitos, los fibroblastos, los macrófagos, las células plasmáticas y las células cebadas, todas estas orientadas a cumplir funciones específicas, sobre todo encaminadas hacia las acciones específicas de defensa o específicas de sostén. Veamos cada una de ellas en particular. En primer lugar, tendremos en el tejido conectivo laxo entender que estos componentes celulares que están orientados hacia una función defensiva tendrán acción importantísima en la reacción inflamatoria. Y ya aquí empezamos entonces a comprender que la inflamación es el principal mecanismo de desintoxicación del tejido extracelular. Y que por lo tanto las terapéuticas orientadas a suprimir la inflamación aguda, las terapéuticas orientadas a quitar la fiebre, las terapéuticas orientadas a cortar todos estos procesos que conllevan el proceso inflamatorio agudo, van en contra de los mecanismos naturales de defensa del tejido extracelular. También debemos recordar que todos estos componentes del mesénquima están relacionados directamente con todas las funciones específicas del sistema inmunológico. Y en esta diapositiva podemos observar cómo hay una serie de estructuras que son residentes permanentes. Podemos observar los linfocitos, los polimorfonucleares, los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, que como vemos en esta imagen son residentes permanentes del tejido extracelular y que serán entonces la primera línea de ataque que actuará en el momento en que se presenta una noxa invasora produciendo ataque o produciendo lesión sobre el sistema extracelular. O sea que el propio tejido extracelular tiene pues sus residentes celulares propios que entrarán a actuar como sistema de defensa específico para corregir problemas locales. Solo cuando estos residentes del mesénquima no logran solucionar el problema, entonces vía sistema sanguínea, mediante el fenómeno de la quimiotaxis, aparecerán otros elementos estructurales de los sistemas leucocitarios encargados de, como segunda línea de ataque, entrar a apoyar las líneas básicas de defensa del sistema extracelular. Veamos ahora algunas de las características específicas de los componentes. Empezamos con las células endoteliales. Estas son células estrechas, alargadas, que tienen de 50 micromilímetros a 15 micromilímetros y son parte constitutiva de los endotelios vasculares, que como recordamos son uno de los elementos primordiales en la función del sistema de Pichinguer. El siguiente grupo de células que vamos a analizar son los pericitos. Los pericitos tienen una potencialidad mesenquímica importantísima, ya que son generadores de unas células claves en el sistema extracelular, que son los fibroblastos, y además estos pericitos formarán también células de músculo liso. Estos pericitos producen células mesenquimatosas para restituir tanto el endotelio vascular, después por ejemplo de lesiones inflamatorias, como el tejido conectivo, que debe estar reevaluándose y reformándose permanentemente. Otro elemento celular importante del tejido extracelular sería los macrófagos, los cuales no solamente están involucrados en el proceso de limpieza y de acción defensiva directa, sino que además son parte importante en la formación de proteínas complementarias y en la regulación del crecimiento hematopoyético. En esta podemos observar una microfotografía que nos permite observar una estructura ultramicroscópica de un macrófago. Se pueden observar las grandes vesículas que muestran entonces su actividad importante desde el punto de vista de destrucción enzimática de organismos extraños. Otra de las estructuras bien importantes en el estudio del sistema extracelular son los fibroblastos.
Los fibroblastos son, como su nombre lo indica, formadores de fibra, pero realmente no es esa su principal acción. Su principal acción está en la formación de la sustancia intercelular amorfa, sustancia que está permanentemente en recambio, sustancia que está constantemente adaptándose a las situaciones de entrada o de salida de elementos buenos o malos que se estén presentando en el tejido extracelular. En esta diapositiva podemos observar la estructura ultramicroscópica de un fibroblasto. Podemos observar un gran núcleo y sobre todo un retículo endoplásmico abundantísimo, lo cual ya nos está hablando de una gran actividad de síntesis proteica. Pero realmente lo que más nos interesa entre las funciones del fibroblasto es la capacidad permanente de producir una matriz extracelular adecuada a aquello que les entra. El fibroblasto recibe un input y él no estará en condiciones de saber si ese input es bueno, si esa entrada es de materiales buenos o esa entrada es de materiales malos. Simplemente él produce una matriz extracelular adaptada a aquello que recibe. Por consiguiente, si lo que le entra es bueno, si lo que le entra es un buen alimento, si lo que le entra es un aire limpio, si lo que le entra es un oxígeno natural, si lo que le entra son moléculas que el organismo necesita funcionalmente hablando, entonces la matriz extracelular que se produce a partir de estos fibroblastos será una matriz funcional, una matriz fisiológica. Si por lo contrario lo que le entra es tóxico, él no está en capacidad de diferenciar entre qué es bueno y qué es malo, sino que simplemente él produce una matriz extracelular adaptada a aquello que le entra. Y por consiguiente producirá una matriz extracelular de tal naturaleza que los resultados serán la enfermedad. Esto ha sido tal vez uno de los aspectos más importantes de los descubrimientos del grupo de Pischinger en la Universidad de Viena. Haber encontrado que el fibroblasto responde al input que se le da. Si lo que recibe es bueno, habrá salud. Si lo que recibe es malo, habrá disfunción y habrá deterioro progresivo que finalmente terminará dañando a la estructura celular y produciendo entonces las fases celulares. Primero encontraremos fases humorales de la homotoxicología de Rekebeck, posteriormente encontraremos las fases celulares. Todo dependiendo de que el ingreso de sustancias al tejido extracelular sea un ingreso adecuado o sea un ingreso inadecuado. Por su parte tenemos también otros elementos estructurales que son las células plasmáticas. Estas células plasmáticas son el origen celular de las inmunoglobulinas y por consiguiente aquí encontraremos la formación de los anticuerpos humorales. En este tejido podemos encontrar también los componentes extracelulares o ya no celulares, que serían las fibras y la sustancia intercelular amorfa. Y nos interesan muchísimo las fibras porque estas sí son las que están directamente relacionadas con la función de sostén. Y tendremos la colágena, tendremos la reticulina y tendremos la elastina. La primera de las que vamos a estudiar es la colágena. La colágena son fibras gruesas, no ramificadas, con un diámetro que va de 2 a 10 micromilímetros, son fibras onduladas y son fibras formadas por una multiplicidad de fibrillas. Aquí podemos observar una microfotografía que nos permite observar la característica al microscopio de las fibras de la colágena. Por otra parte, vamos a observar ahora las características de las fibras elásticas. Las fibras elásticas son delgadas, son fibras con un diámetro que va de 1 nanomilímetro, son menos onduladas, son ramificadas y sobre todo hacen parte importante de las paredes de los vasos sanguíneos. Esta microfotografía nos permite observar las fibras que podemos observar aquí de color negro y que corresponden a las fibras elásticas. Son aquellas que permiten que cuando nosotros cogemos los tejidos y los presionamos en el momento en que los soltamos, ellos inmediatamente adquieran otra vez su característica directa y su característica personal.
pero muy particularmente encontramos estas fibras elásticas en las paredes de los vasos sanguíneos, lo cual van a permitir entonces que los vasos sanguíneos tengan la posibilidad de dilatarse y de contraerse de acuerdo a los cambios que haya dentro del flujo sanguíneo o de la presión arterial. Finalmente, vamos a hablar ahora de las fibras reticulares, las cuales se encuentran sosteniendo todos los tejidos como si fueran la malla de un pescador. Son fibras finas y delicadas, extensamente ramificadas, forman redes de sostén a través del parénquima celular y generalmente estas fibras reticulares están asociadas a las membranas basales de las células, permitiendo entonces que haya una unión directa entre las propias células y su tejido extracelular. En esta diapositiva podemos observar una tinción especial que permite observar las fibras reticulares y podemos observarlas aquí en color negro, cómo forman una especie de net o de malla de pescador que permite entonces mantener todo el tejido en una verdadera y real unión. Finalmente, el último de los elementos constitutivos de la matriz extracelular es precisamente esta sustancia vital. La matriz extracelular es la responsable del intercambio vital entre la célula y el tejido. Y para esto lo logra a través de su consistencia, su composición y su estado de hidratación. Esta sustancia intercelular amorfa tiene unas características muy particulares. Es una gelatina bioquímicamente muy compleja, altamente hidratada y con un muy bajo contenido de material orgánico. La estructura, como hemos dicho, está formada por los fibroblastos y puede cambiar, puede irse modificando permanentemente. Según los estados de acidosis, crecerá y según los estados de alcalosis, se retraerá y permanentemente veremos cómo este tejido, esta matriz extracelular, está modificándose constante y permanentemente según las adaptaciones y las necesidades que se necesiten de acuerdo a las circunstancias de entrada o salida de sustancias al tejido extracelular. La sustancia intercelular amorfa está montada sobre una matriz de ácido hialurónico. Y sobre esta estructura del ácido hialurónico crecen así como si fueran las ramificaciones de un árbol los proteoglicanos. Y estas ramificaciones se van uniendo hasta que forman verdaderas estructuras de canales que van a permitir entonces la permeación y la entrada y salida por una parte de los gases y por otra parte de los elementos nutritivos. Entonces, cuando esta matriz se forma, vamos a ver formados unas verdaderas estructuras canalíferas que los últimos estudios realizados por el profesor Heine han demostrado que tienen características importantísimas para la transmisión de los nutrientes. Siempre se había hecho la pregunta de cómo era posible que viajaran a través del tejido extracelular sustancias incompatibles como pueden ser las sustancias grasas y las sustancias a base de agua. Se pudo observar que en estos canales, en estas estructuras tubulares que se forman, hay una característica muy particular. Las paredes de los canales atraen el agua, es decir, son hidrofílicas y por lo tanto todas las moléculas constitutivas en base a agua van por las partes exteriores de la estructura del canal, mientras que en la parte central van todas las estructuras o todas las sustancias moleculares formadas por grasa. Por consiguiente, en un mismo canal pueden fluir al mismo tiempo sustancias como son sustancias moleculares de agua o sustancias moleculares de grasa, permitiendo de esta manera el flujo de todos los elementos nutritivos y de todos los elementos necesarios para la formación y el estado de salud que las células necesiten. O sea que esta matriz extracelular, que es una gelatina rica con intersticios, permitirá entonces, por una parte, la entrada de nutrientes y de oxígeno, y por otra parte, la salida de desechos metabólicos y del CO2, permitiendo entonces que esta matriz extracelular sea la responsable de la nutrición y la desintoxicación del tejido. Y que estos cambios
que la matriz constantemente está teniendo, precisamente están orientados a mantener la homeostasis y mantener el estado óptimo de función de las células y de los tejidos. Roberts, en unos estudios muy interesantes, pudieron demostrar cómo estas estructuras características de la matriz extracelular van modificándose a través de la edad. Y que nosotros observamos cómo los proteoglicanos, las elastinas, etcétera, van llegando a un pico, a un momento óptimo que sería alrededor de los 30 años de edad. A partir de los 30 años de edad disminuye considerablemente la elastina, disminuyen los proteoglicanos y disminuye más lentamente la colágena. Y esto es lo que nos explica por qué a medida que pasan los 40 años empiezan los tejidos a perder su elasticidad, empiezan los tejidos a perder su capacidad de intercambio vital, etc. Por consiguiente, dependerá de cómo hemos tratado nosotros al organismo, cómo lo hemos alimentado, cómo lo hemos cuidado, cómo han sido todos los elementos de entrada positivos o de entrada negativos que hayamos dado para que las estructuras se mantengan más o menos funcionales o simplemente se deterioren progresivamente a partir de los 40 años de edad. Por consiguiente, el que la persona envejezca lenta y progresivamente en un buen estado de salud o que de un momento a otro empiece a deteriorarse y a entrar en un estado progresivo de enfermedad, depende de cómo haya cuidado su organismo durante las fases de la juventud o durante las fases de la edad madura en las fases iniciales. Por consiguiente, es muy importante que la gente entienda que el estado de la salud y de enfermedad es un estado que debemos cuidar y debemos labrar a lo largo de toda la vida de nuestros pacientes y no simplemente esperar a estar enfermos para pretender cuidar la salud o la enfermedad. Es importante cuidar, abonar la salud, porque de eso dependerá el que nuestro tejido extracelular sea un tejido funcional o sea un tejido promotor de enfermedades. La siguiente estructura que hace parte de este tejido extracelular de Pischinger son lo que conocemos como las membranas basales. Las membranas basales rodean todas las células y rodean todos los vasos sanguíneos y ponen en contacto la matriz extracelular con los parénquimas celulares y con las estructuras de los vasos sanguíneos. Y aquí nosotros deberíamos observar cómo la totalidad de los parénquimas y la totalidad de los vasos sanguíneos están rodeados por esta membrana basal. Y fueron los estudios de los profesores Wendt en la Universidad de Frankfurt, en Alemania, que demostraron cómo, por ejemplo, la alimentación excesiva de proteínas producía depósitos a nivel de las membranas basales y que el engrosamiento de las membranas basales, por ejemplo, a nivel de los capilares sanguíneos, hacía que enfermedades como las hipertensiones arteriales esenciales o mal llamadas idiopáticas, es decir, que el médico no sabe por qué diablos el paciente tiene hipertensión arterial, no son más que los engrosamientos de las membranas basales por acumulación de homotoxinas o por la acumulación de proteínas suplementarias excesivas. Y que este engrosamiento de las membranas obligaba al corazón a aumentar la presión arterial para que la perfusión de nutrientes a través de la membrana del capilar pudiera llevarse a cabo en una forma adecuada. Y los estudios de Wendt pudieron demostrar cómo terapéuticas tan excelentes como el ayuno permitían la reducción de estas membranas engrosadas y la recuperación funcional del sistema vascular, entre otras, con la desaparición de las hipertensiones arteriales. Lógicamente, siempre y cuando los cambios arterioscleróticos y los cambios de alteración ya de la estructura del vaso sanguíneo no estuvieran demasiado avanzados. Por consiguiente, es muy importante recordar que todas estas lesiones, como las lesiones de cambios mínimos de las membranas basales de los glomérulos y toda una cantidad de patologías de este tipo, no son más que la acumulación de homotoxinas, bien sean en forma de inmunocomplejos, que están actuando en forma de depósitos homotóxicos. Y que por lo tanto nuestra acción terapéutica debe estar orientada a la eliminación de las homotoxinas y no simplemente a la supresión de sus manifestaciones clínicas en forma de patologías específicas.
Es pues muy importante recordar que la patología de la membrana basal hace parte importante de la patología de las enfermedades de impregnación y de la patología de las enfermedades de degeneración. Y que en esto la dieta jugará un papel importante y que en esto el ayuno terapéutico, las eutrofoterapias crudas y las dietas de detoxicación y de eliminación son una de las formas óptimas de recuperar la estructura y la función de las membranas basales y de evitar de esa manera las acciones patológicas que se producen cuando hay acumulación de homotoxinas a este nivel. Vamos a hablar ahora finalmente de lo que sería el líquido extracelular, parte constitutivo del sistema de Pischinger. Nosotros debemos recordar que a través de las fenestras, a través de las ventanas de las células de los vasos sanguíneos, se produce un ultrafiltrado plasmático, de tal manera que el líquido extracelular no es más que un ultrafiltrado del plasma que sale a través de las paredes de los vasos sanguíneos, nutre el tejido extracelular y retorna por vía de los capilares venosos o de los capilares linfáticos, trayendo los desechos tóxicos que de esta manera se han acumulado. Y recordamos que todo esto se hace a través simplemente de gradientes de presión. A nivel del capilar arterial, la concentración es mayor dentro del capilar arterial y por lo tanto fluirá hacia el exterior. A nivel del capilar venoso, la concentración es mayor en el líquido extracelular y por lo tanto fluirá desde el tejido extracelular hacia el interior del capilar venoso. Tenemos además de esto la red de capilares linfáticos que actuarán como un recolector de moléculas pesadas, ya sé que sabemos que todas las estructuras moleculares mayores de 10.000 Armstrong deberán ser evacuadas y detoxicadas a través del sistema linfático. Por consiguiente, este líquido extracelular es el elemento importante para facilitar el tránsito del oxígeno y los nutrientes hacia las células y de los desechos metabólicos y del CO2 hacia los capilares venosos o hacia los capilares linfáticos. O sea que este elemento extracelular va a permitir que los gases disueltos en este líquido puedan viajar en un sentido o en otro según nuestra necesidad. Y que por lo tanto la nutrición y la detoxicación se hará gracias a este líquido extracelular que formará parte definitiva del sistema básico de Pischinger. Entonces nos queda muy en claro que la vía aferente, es decir, la vía de llegada al sistema de Pischinger será a través de los capilares arteriales y a través de los sistemas nerviosos como son el sistema nervioso central y el sistema nervioso vegetativo, representado en el simpático y en el parasimpático. Y a su vez, la vía eferente, es decir, la vía de salida, será a través del sistema linfático. Pero aquí, en esto de la vía aferente, vale la pena recordar aspectos muy importantes. Habíamos visto cómo los capilares arteriales no hacen contacto con la pared celular. Por consiguiente, los nutrientes deberán viajar a través del tejido mesenquímico, a través del tejido extracelular, para llegar a la célula. Y es aquí donde los fibroblastos juegan un papel definitivo. Efectivamente, en el momento en que el fibroblasto detecta la presencia de oxígeno y de nutrientes, produce cambios en la matriz extracelular orientados a facilitar la difusión de estos nutrientes y de este oxígeno hacia la célula. O sea que el fibroblasto, produciendo modificaciones estructurales en la matriz extracelular, facilita y permite que se produzca la entrada de los elementos nutritivos hacia el tejido. Por su parte, la vía de desecho funcionará de dos maneras. Si son moléculas de pequeño y mediano tamaño, funcionarán también a través del sistema extracelular para ser evacuados por el sistema venoso. Y si estas moléculas son moléculas de gran tamaño, mayores de 10.000 Armstrong, lo harán a través del sistema linfático. Esto es muy importante porque fijémonos y recordémonos cómo el gran olvidado de la medicina es el sistema linfático. Prácticamente no hacemos terapéutica para favorecer la actividad y la desintoxicación del sistema linfático y casi nunca lo tenemos en cuenta cuando tenemos un paciente al frente.
Y con la situación homotóxica del mundo actual, con la contaminación ambiental, con la contaminación nutritiva a través de una dieta inadecuada, etc., el ser humano del mundo actual tiene su sistema linfático sobrecargado por la gran cantidad de macromoléculas que permanentemente están entrando a nuestro sistema. Finalmente, debemos recordar que los terminales nerviosos tampoco hacen contacto con la célula y que por lo tanto las señales nerviosas, bien sea en forma de impulsos nerviosos o bien sea en forma de neurotransmisores, deberán viajar a través del tejido extracelular y por consiguiente, si este tejido extracelular empieza a llenarse de homotoxinas, si esta presencia de homotoxinas empieza a hacer que los fibroblastos produzcan una matriz extracelular alterada, una matriz extracelular patológica, la posibilidad de intercomunicación entre los terminales nerviosos y la célula y viceversa será cada vez más difícil. Y es posible que si la célula recibe una señal, la reciba cambiada. Es decir, que el terminal nervioso entregó una señal que era A y la célula recibe una señal que era B, porque a través de esta matriz extracelular tóxicamente alterada, la señal nerviosa sufre transformaciones. Y en esto, quienes hacemos terapia neural, conocemos muy a fondo la interferencia en los sistemas transformadores y conductores de impulso a través de los cambios estructurales de la matriz extracelular mesenquímica. Y finalmente, vale la pena recordar la importancia del sistema linfático, de este gran sistema de desintoxicación que desgraciadamente en el mundo actual está sobresaturado de toxinas. Este sistema linfático hace parte de todas las estructuras del cuerpo y sabemos nosotros, por ejemplo, que la zona donde mayor cantidad de sistema básico de Pischinger hay es en la mucosa del intestino y que por consiguiente la alimentación se convierte en una de las principales vías de intoxicación y que a través de una mala dieta, a través de la disbacteriosis intestinal, a través de la gran cantidad de sumación de tóxicos intestinales que los seres humanos del mundo de hoy tienen, la linfa que se produce ya es una linfa alterada, al punto tal de que entonces la función de desintoxicación, la función de limpieza que la linfa debe cumplir, no podrá cumplirla satisfactoriamente porque está saturada de basuras y saturada de homotoxinas. De allí que la necesidad del cambio en la dieta, de allí que la necesidad de los ayunos y de la modificación de la alimentación como vías, por una parte, de la limpieza linfática y como vía, por otra parte, de la limpieza del sistema extracelular, viene siendo cada día uno de los puntos más importantes de conocer. De esta manera, cerramos esta primera parte del sistema básico de Pischinger para introducirnos a continuación ya en aspectos funcionales específicos, en cómo las distintas estructuras del sistema de Pischinger juegan papeles definitivos y cómo entonces vamos a entender la importancia de la inflamación y vamos a entender la importancia de los mecanismos propios de desintoxicación a través de la inflamación para mantener la función y la salud en la estructura celular.
En nuestro programa anterior conocimos el sistema básico extracelular estudiado por Pischinger y que demostró cómo todo este tejido que rodea las células actúa como un elemento integrador del organismo, pone en contacto todos los parénquimas y al mismo tiempo permite que toda la información al unísono funcione en todo el organismo. Este sistema extracelular determina o condiciona en las células las situaciones de salud o las situaciones de enfermedad. Y tal como entre 1966 a 1968 Pischinger en la Universidad de Viena lo entregó, está conformado por mesénquima embrionario, retículo endotelial, está formado además por tejido linfático encargado de la limpieza de las moléculas pesadas, de anastomosis arteriovenosas tanto para la nutrición como la desintoxicación de los metabolitos, las terminaciones libres del sistema nervioso central y del sistema nervioso vegetativo que van a permitir la coordinación del sistema nervioso a través de este tejido extracelular para regular la función de las células. Encontraremos también el líquido intersticial, el líquido extracelular y el tejido suelto en el cual se encuentran una gran cantidad de células muy importantes, sobre todo en las funciones de defensa y en las respuestas de tipo inmunológico en el sistema. O sea que este tejido extracelular, que durante muchísimos años por la academia fue considerado simplemente como material de relleno, es el tejido básico, el tejido madre que condiciona a la célula en su función y en su estado de salud o de enfermedad. Y como en el esquema básico de Pischinger, podemos ver el corazón bombeando a través del capilar arterial, permitiendo entonces que el oxígeno y los nutrientes se difundan hacia la célula. A su vez, los desechos metabólicos de la célula retornando por el capilar venoso cuando son pequeños o retornando por la vía linfática cuando son mayores de 10.000 Armstrong. También aquí en este sistema están las terminales libres que no hacen contacto con las paredes ni con las membranas celulares y por lo tanto la transmisión del impulso nervioso o de los neurotransmisores deberá hacerse a través de este sistema extracelular. Y finalmente, toda esa serie de células encargadas de mantener la defensa inespecífica básica del sistema extracelular. O sea que las células dependerán necesariamente del estado de este sistema. Y si a lo largo de la vida, a través de una vida inadecuada, de una dieta inadecuada, de un medio ambiente tóxico, etc., este sistema se va llenando de homotoxinas, se condicionará todos los procesos homotóxicos, humorales o celulares característicos de la homotoxicología de Hans Heinrich Rekebeck. Vamos a mirar ahora algunos aspectos importantes con respecto a la topografía, es decir, características claves que hay que tener. El primero que hizo estudios sobre estos aspectos fue el profesor Hiller, quien hablaba de que el 50% de la estructura global del organismo era sistema extracelular. Pero posteriormente, Eppinger demuestra que realmente podemos hablar entre el 70 al 80% de la estructura global del cuerpo conformada por el sistema extracelular. Y por ejemplo, si miramos aspectos importantes, tenemos de 16 a 18 litros de líquido extracelular, tenemos de 5 a 7 litros de sangre y solamente a nivel de los capilares musculares tenemos cerca de 6 kilómetros. Y todos estos son elementos estructurales del sistema básico de Pischinger. Pero también hay otros aspectos interesantes de anotar. Hay muchísimas formas transicionales y hay una gran cantidad de sustancia intercelular relacionada directamente con la nutrición y con el mantenimiento de la vitalidad de los tejidos. Pero igualmente, el que ese tejido sea un finísimo retículo o que ese tejido sean bandas fibrosas resistentes está dado entre la relación que exista entre la colágena y la elastina, partes constitutivas importantes del sistema extracelular de Pischinger. Pero igualmente podemos encontrar formas diferentes de este tejido orientadas a cumplir acciones específicas. Y así encontraremos que habrá tejido mucoso, tejido elástico, tejido reticular, tejido adiposo o tejido pigmentado, todos ellos orientados a cumplir funciones muy particulares. Y en esta imagen final podemos encontrar todo este tejido que Pischinger ha descubierto, todo este tejido que simplemente por muchos años se consideró material de relleno. Y que si ahora miramos todas sus estructuras, la colágena, la elastina, los vasos sanguíneos, las células adiposas, los mastocitos, los eosinófilos, los fibroblastos, los macrófagos, etc., podemos entender que era absurdo suponer que simplemente este material que rodea las células cumpliera la única función de rellenar y no realmente lo que es
la función de crear el medio propicio para que la célula esté sana o para que la célula esté enferma. Es decir, que todas las funciones de nutrición, las funciones de defensa y las funciones de reparación que se van a dar en este tejido tendrán como elemento fundamental los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Y a través de todos estos se podrá producir el intercambio vital que permanecerá y que producirá en las células la salud y la enfermedad. Veamos ahora algunos de los aspectos importantes en cuanto a acciones específicas que el sistema de Pischinger va a tener. Facilita los movimientos entre las estructuras adyacentes mediante su característica laxa. Por otra parte, proporciona las vías para los nervios y los vasos sanguíneos o linfáticos mediante la formación de lo que se llaman los planos aponeuróticos. Otra de las funciones que tiene serán mejorar la circulación en las venas y en los linfáticos en las extremidades mediante la formación de vainas que permiten que al caminar o al moverse los músculos vayan haciendo la acción de ordeñar estas estructuras, facilitando así el retorno venoso de los miembros inferiores. También en el sistema de Pischinger podemos encontrar que forma bolsas que reducen al mínimo los efectos locales de la presión y de la fricción, permitiendo de esta manera que los tejidos puedan ser comprimidos, puedan ser retorcidos sin que sufran ningún tipo de daño. Otras de las funciones que podemos encontrar son el de crear mecanismos frenadores en las partes móviles mediante bandas, trócleas y ligamentos, que sobre todo a nivel de lo que son las articulaciones y el sistema musculoesquelético formará y creará elementos básicos en el sostén de todos estos tejidos. También encontraremos que proporciona los sitios para la inserción de los músculos, que forma espacios para almacenar grasa y que será entonces en estos espacios grasos donde se lleve a cabo la reserva de calorías y la reserva de energías. Es decir, todos estos aspectos donde encontramos cómo en el sistema de Pischinger hay, por ejemplo, abundante sustancia intercelular importantísima en la nutrición y en la función de los tejidos, que contiene líquidos hísticos claves para el transporte de nutrientes y el transporte de catabolitos hacia el exterior, que contiene además los histiocitos, que como veremos más adelante son claves en la defensa inespecífica básica del sistema extracelular, que contiene los fibroblastos importantísimos, no solamente en los procesos de reparación de lesiones por cicatrización, sino en la transformación permanente de los proteoglicanos y los glucosaminoglicanos, es decir, de esta sustancia extracelular, adaptándose a las condiciones cambiantes permanentes del medio ambiente. Y finalmente, la síntesis de anticuerpos mediante las células plasmáticas nos hacen entender por qué este sistema es definitivamente el regulador a nivel citohumoral, a nivel hemohumoral y a nivel neurohumoral. Pero igualmente estamos entendiendo ahora cómo este sistema extracelular es supremamente lábil a ser sobrecargado. Es decir, este tejido extracelular mesenquímico puede permanentemente ir acumulando una gran cantidad de situaciones homotóxicas por culpa de malos hábitos de vida, de las toxinas exógenas y endógenas, de los productos metabólicos, de las irritaciones físicas permanentes a las cuales podamos estar sometidos, o por qué no, de las lesiones por un medio ambiente cada vez más deteriorado. Y que entonces esta sobrecarga constante hará que la matriz extracelular que se produce sea cada vez una matriz más antifisiológica y que por consiguiente estamos creando día a día el terreno propicio para la aparición ya no de las fases humorales, sino de las fases celulares que nos lleven a la impregnación, a la degeneración o al cáncer. La naturaleza ha provisto a este sistema extracelular de un importante elemento de desintoxicación, y son lo que se conocen como los péndulos ácido-bases, cambios que ocurren siguiendo el ciclo circadiano, 3 de la mañana, 3 de la tarde, 3 de la mañana, en el cual el organismo tiene una fase ácida que va de las 3 de la mañana a las 3 de la tarde, fase en la cual el mesénquima, el tejido extracelular, se desintoxica, y una fase alcalina que va de las 3 de la tarde a las 3 de la mañana, en el cual el tejido extracelular condensa. Entonces, la posibilidad de esta formación de una fase ácida permite que las homotoxinas que han sido acumuladas o han sido producidas metabólicamente puedan ser eliminadas
en una forma total y satisfactoria del organismo. Y fueron 3 investigadores, Sanders, Chade y Rekebeck, los que demuestran en forma independiente cada uno que este péndulo ácido-base es el que permite el tránsito de las sustancias y la eliminación de toxinas del sistema extracelular diariamente a lo largo de la vida del paciente. Pero nos interesa muchísimo conocer a fondo esta fase ácida. ¿Por qué razón? Porque si el sistema funciona adecuadamente, si la forma de vida del paciente o de la persona es adecuada, con la fase ácida de 12 horas es suficiente para lograr desintoxicarse continuamente. Pero si la sobrecarga homotóxica es exagerada o la cantidad de elementos que penetran sobrepasan esta capacidad de desintoxicación durante la fase ácida, cada día irá quedando un acúmulo de homotoxinas en diferentes tejidos extracelulares, haciendo que en determinados momentos el organismo se vea obligado a reaccionar produciendo las fases inflamatorias como el mecanismo de alarma, el mecanismo extra de desintoxicación. Pero veamos en condiciones fisiológicas qué ocurre entre las 3 de la mañana y las 3 de la tarde, es decir, en la fase ácida de desintoxicación. Sus características son: primero, es una fase que actúa básicamente simpático-tónica, con predominancia de acción del sistema simpático. Además, funciona predominantemente la adrenalina, la noradrenalina, la hormona folicular y, curiosamente, en la sangre aumenta el contenido de lecitina. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Porque las membranas celulares, ante la mayor presencia de lecitina, se vuelven unas membranas flexibles y unas membranas permeables que van a facilitar entonces la difusión y la salida de los desechos tóxicos. Al mismo tiempo, durante esta fase ácida aumenta la cantidad de glucosa en sangre, lo que va a permitir que el organismo cuente con todos los elementos necesarios para las fosforilaciones oxidativas y, por consiguiente, para que se lleven a cabo todos los procesos energéticos necesarios para la desintoxicación. Otras de las características importantes durante la fase ácida son: aumenta el metabolismo, aumenta la fiebre, disminuyen los niveles de colesterol en sangre, lo que evita entonces que la membrana esté endurecida. Recordémonos que mientras la lecitina da flexibilidad y permeabilidad a la membrana celular, el colesterol la endurece y la vuelve esclerótica. Además de esto, hay una tendencia de tejido mieloide, hay una leucocitosis, indicándonos que hay un aumento en todas las reacciones de tipo fagocitaria y de tipo defensiva en el tejido, e igualmente hay una dilatación de los vasos linfáticos orientados a permitir la evacuación de todas aquellas moléculas pesadas tóxicas que se encuentren en este sistema. Por otra parte, podemos observar que además hay una agudización de los procesos inflamatorios y una actividad aumentada de la hialuronidasa, de la histamina, de la adrenalina, de la tiroxina y de la acetilcolina, es decir, toda aquella cantidad de mediadores importantes del proceso inflamatorio orientados a permitir la limpieza y la desintoxicación permanente del sistema extracelular. Es decir, a través de todo el proceso evolutivo, la naturaleza diseñó al sistema extracelular para que pudiera limpiarse constantemente y mantenerse en óptimas condiciones bioquímicas para la salud de la célula. Desgraciadamente, la cantidad permanente de sobrecargas es de tal nivel que muchas veces nuestro organismo no logra desintoxicarse totalmente y, por consiguiente, aparecerán condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades. Aquí se pudo encontrar otra cosa importantísima, y es cómo a nivel del sistema extracelular se producen unas sustancias, los conocidos como lípidos insaturados, producidos por los fibroblastos del tejido extracelular y producidos por los leucocitos. Estos, los leucotrienos producidos por los leucocitos, son los más conocidos, pero también hay ácidos grasos insaturados trienos producidos por los fibroblastos y que son los encargados de hacer reaccionar como sustancias humorales anti-shock todo el sistema, indicándole que aquí en el tejido extracelular se están produciendo reacciones de tipo defensivo, que aquí en el tejido extracelular se están produciendo reacciones de tipo inflamatorio, etc. O sea, que estos leucotrienos activan las funciones inespecíficas de la defensa del sistema extracelular que estudiaremos más profundamente a continuación.
Vamos a mirar ahora cuáles son las funciones normales del sistema básico de Pischinger. Efectivamente, el sistema será el responsable del presupuesto del oxígeno, de la función del agua, de la regulación de los electrolitos tanto en el espacio extra como intracelular, la función importantísima del equilibrio ácido-base del sistema y finalmente las funciones relacionadas con la parte de la defensa inespecífica. Aquí recordaremos cómo la utilización del oxígeno por parte del sistema extracelular está determinado por los trienos, tanto los producidos por los fibroblastos como los leucotrienos de los leucocitos, y que la presencia de estas sustancias harán que en determinado momento fluya o se pida más oxígeno mediante fenómenos de vasodilatación o disminuya el tenor de oxígeno mediante fenómenos de vasoconstricción. Igualmente, la presencia de las células presentes aquí en el tejido permiten que cuando el sistema se encuentra en acidosis empiece a captar estos radicales ácidos y literalmente el sistema extracelular se hincha. E igualmente, cuando el sistema entra en fase alcalótica, las células eliminan radicales ácidos y este sistema entonces se contrae. Si nosotros lo imagináramos, podríamos ver cómo este sistema está constantemente expandiéndose y contrayéndose de acuerdo a los cambios ácidos o alcalinos, solamente orientados a mantenerle a las células las condiciones óptimas para que se encuentre en situaciones de salud. Pero ahora lo que más nos va a interesar son cómo se llevan a cabo las funciones inespecíficas de la defensa. Y aquí es necesario que cambiemos algunos de los conceptos que durante muchos años se han manejado en medicina. Y es el concepto patogenético exagerado que se le ha dado a las bacterias como responsables directas de los procesos inflamatorios. Realmente es el terreno homotóxico, es el tejido extracelular cargado de homotoxinas el que condiciona la migración de las bacterias hacia este terreno, ya que entre otras las bacterias tienen funciones de ser homotoxófagas. Y efectivamente se ha podido demostrar que todos los procesos inflamatorios se pueden desencadenar y se pueden llevar a cabo sin la presencia de bacterias. Y que en cambio la acumulación de homotoxinas mediante los fenómenos de magnetotaxis bacteriana atraen las bacterias hacia estos terrenos, las cuales entre otras producirán la secreción de sus enzimas como la hialuronidasa que favorecen la disolución de este sistema y la liberación por consiguiente de las homotoxinas. O sea que las bacterias tienen pues una misión biológica orientada a facilitar la liberación de las homotoxinas allí presentes. Y que si nosotros hacemos un manejo biológico del proceso inflamatorio, no necesitamos el uso de antibióticos, exceptuando que ya el paciente nos llegue en un proceso en el cual todo su sistema ha caído y hay una franca invasión séptica bacteriana. Pero esos, afortunadamente, son el menor de los casos. O sea, que lo que determina la fase de reacción inflamatoria es la presencia de sustancias homotóxicas en el terreno de Pischinger, las cuales secundariamente harán llegar a las bacterias y harán actuar las bacterias de esta manera. Teniendo en cuenta estos aspectos, Resle describe al proceso inflamatorio como una digestión parenteral del tejido extracelular y Rekebeck lo describe como la digestión y la eliminación de las homotoxinas. Es decir, dos personajes en momentos muy distintos de la historia coinciden en que aquí se produce una eliminación de acumulación de sustancias tóxicas. Pero veamos cómo reacciona este sistema. Permanentemente estamos en fases de reacción de muy corta duración. Por ejemplo, si hay una invasión de virus o si hay una invasión de sustancias homotóxicas, el organismo puede, si esta sobrecarga no es muy considerable, en 4 horas de solucionar el problema. Y es así como de golpe nos sentimos malucos, como si nos fuera a dar algo de fiebre, como descompuestos. De golpe 3 o 4 horas después, todo esto ha desaparecido. ¿Qué quiere decir? Que el sistema logró solucionar in situ, logró solucionar localmente el problema sin necesidad de desencadenar un cuadro global del organismo. Pero en cambio, si el nivel de acumulación de homotoxinas o la invasión, por ejemplo, de un virus exógeno es importante, entonces aparecerán una serie de fases bien determinadas. La primera será conocida como fase de shock o pródromos de la enfermedad, que dura de 24 a 48 horas.
Luego vendrá la fase de contrachoc o cuadro clínico propiamente dicho, que dura de 4 a 5 días, para desencadenarse posteriormente la fase de acomodación o fase de reconvalescencia, que durará otros 4 a 5 días. Es decir, que normalmente estos son procesos autolimitados que en el organismo durarán de 8 a 12 días y que permitirán entonces que todo el sistema haga sus modificaciones y sus cambios orientadas a la eliminación de las sustancias invasoras o a la eliminación de las sustancias o de la acumulación de homotoxinas. Se ha podido pues determinar que hay una curva de respuesta específica del sistema extracelular, con una fase de shock, una fase de contrachoc y una fase de acomodación. Que si esto transcurre normalmente, el organismo siempre se recupera funcionalmente. Pero si el organismo se queda pegado, se queda bloqueado o se queda estancado, bien sea porque la capacidad inmunológica del cuerpo sea insuficiente o porque iatrogénicamente sea bloqueado por medicamentos, entonces surgirá el terreno propicio para el desarrollo y la aparición de las fases o de las enfermedades crónicas. Pero veamos ahora cómo se lleva a cabo este proceso. La primera será la fase de shock, que ocurre como una fase primariamente simpático-tónica. Veamos ahora un proceso imaginario. Tenemos nuestro tejido extracelular, tenemos nuestra célula y de súbito hay una invasión de virus. En ese momento, la primera intención del sistema extracelular en su fase de shock será delimitar el proceso de invasión. Y para ello, las células reticulares residentes normales del tejido extracelular sufren una transformación mitótica y se convierten en histiocitos. Migran y producen un verdadero muro histiocitario que rodean todos los virus para tenerlo de esta manera acorralado el proceso, tenerlo de esta manera atrapado. Y acerquémonos un poco y tratemos de ver qué sucede dentro de este muro histiocitario. Dentro de este muro histiocitario hay reacciones enzimáticas y fermentativas importantes que a través de enzimas proteolíticas buscan empezar a destruir esta noxa invasora. Al mismo tiempo, estos histiocitos empiezan a producir trienos, es decir, ácidos grasos insaturados, que de alguna manera están llevándole al resto del sistema la información de que aquí está ocurriendo en este momento un ataque y se está llevando a cabo una defensa. O sea que esta formación del muro histiocitario busca, primero, atrapar. Segundo, que dentro de este muro histiocitario se produzca una reacción de edema. Y esta reacción de edema simplemente busca es diluir la concentración de la homotoxina, llámese virus o sustancia química o lo que sea, haciendo que al diluirse, por lo tanto, su acción agresiva sea mucho menor. Por otra parte, las enzimas producidas empiezan a degradar y a comerse todos estos invasores y los histiocitos empiezan a enviar las señales a través de los leucotrienos. En este momento ocurre otra fase importantísima y tal como fue demostrado por Pischinger, por Carrel y por Evelink, los fibroblastos propios de este tejido extracelular se convierten en monocitos y se empieza a producir la fase de macrófagos. Es decir, que ya todos estos elementos que a través del muro histiocitario fueron degradados, ahora los macrófagos llegarán y se los comerán, haciendo desaparecer entonces de esta manera todo el proceso de invasión. Y así, permanentemente, los seres humanos estamos solucionando invasiones homotóxicas de distintas naturalezas y permitiendo que se mantenga de una forma normal y de una forma total la salud. Por consiguiente, no todo proceso de invasión debe terminar en un cuadro sistémico global. Muchos aquí en esta fase de shock logran ser delimitados y logran ser eliminados en un proceso que puede durar unas 4 horas y que es permanente y constante en el organismo. O sea, que si nosotros miramos, las fases inespecíficas de defensa del sistema estarían conformadas por la formación del muro histiocitario, el edema tisular, la invasión de los macrófagos y la granulocitosis. Y es posible que con estas 4 fases se solucionen los problemas de invasión y el organismo no tiene que desencadenar ni caer necesariamente en un cuadro clínico total. Pero si la invasión fue de una magnitud tal
que las defensas inespecíficas básicas propias del sistema no logran superarlo, entonces se desarrollará la fase de contrachoc o cuadro clínico propiamente dicho, que tendrá una duración de 4 a 5 días aproximadamente. Miremos cuáles son las características de esta. En primer lugar, ya se presenta la defensa inmunoespecífica, caracterizada por la reacción linfocitaria y por la producción de anticuerpos humorales específicos. Recordémonos cómo el antígeno corpuscular que se hace presente aquí, en el sistema extracelular, rápidamente es fagocitado por el linfocito y transformado en un antígeno soluble. Este antígeno soluble será entonces presentado a la célula plasmática y a nivel del núcleo de la célula plasmática se producirán entonces los anticuerpos específicos de acuerdo a la naturaleza del antígeno. O sea que ya en esta fase de contrachoc o cuadro clínico se están produciendo reacciones de defensa específicas a la noxa invasora en particular que se ha presentado. Pero también hay otras características que podemos anotar. Aumento de las gamaglobulinas, que empieza a ser progresiva a partir de unos pocos días después de la reacción. Y si todo esto ha ocurrido normalmente, si todo esto ha sido apoyado mediante una terapia biológica y no suprimido mediante una terapia iatrogénica, el organismo quedará con un fortalecimiento energético y con un fortalecimiento humoral, caracterizado por una elevación en la capacidad de reacción ante una nueva invasión y por un alto contenido de anticuerpos que generarán entonces la importancia de la memoria inmunológica. Y si todo esto ha transcurrido en su forma normal, se producirán algo importantísimo, las llamadas copulaciones inmunológicas, caracterizadas en que estas células plasmáticas que ya produjeron sus anticuerpos se van a transformar mitóticamente ahora en células dendríticas y se quedarán allí camuflados como espías, camuflados en el tejido extracelular, para que ante una nueva invasión de homotoxinas, estas células dendríticas se transformen nuevamente en células plasmáticas y ahora la defensa se realice mucho más rápido. Es decir, de esta manera quedará una memoria inmunológica permanente en el tejido. Por consiguiente, este proceso debe dejarse transcurrir en forma normal y no debe suprimirse. Porque si se suprimen iatrogénicamente con antiinflamatorios, con antibióticos, con todos estos medicamentos de corte, estas reacciones del sistema extracelular, estaremos impidiendo que los procesos de desintoxicación de urgencia, de emergencia, se lleven a cabo en forma satisfactoria y crearemos el terreno propicio para la aparición y para la degeneración celular. Veamos ahora cuál es el rol de la inflamación, cuál es realmente la razón para que este proceso inflamatorio sea tan importante. En primer lugar, debemos recordar que hay elementos homotóxicos que de una vez desencadenan las fases inflamatorias. Ellos son los virus, los precipitados de reacción antígeno-anticuerpo, las histaminas alérgicas, las proteínas falsas, las homotoxinas intermediarias y las toxinas presentes en la carne de cerdo. Todas estas estructuras, todas estas moléculas hacen que el organismo de una vez reaccione con fases de tipo inflamatorio. Y si nosotros nos vamos un poco a recordar nuestras clases de patología, veremos cómo el proceso inflamatorio ocurre necesariamente es en el tejido extracelular. Durante la reacción inflamatoria hay cambios en el mesénquima, hay cambios en el tejido conectivo, conjuntivo, hay cambios en los vasos sanguíneos. Es decir, es una reacción del sistema de Pischinger. Las células orgánicas no se inflaman. La reacción es, pues, un mecanismo importante de desintoxicación del tejido extracelular. Miremos cuáles son las características de la inflamación aguda para que entendamos por qué es un mecanismo de defensa que debe ser apoyado y no suprimido. Vemos entonces que es un sistema de defensa activo caracterizado por un aumento en las reacciones enzimáticas y fermentativas. Es decir, todos los sistemas enzimáticos están hiperactivos para facilitar la disolución de la acumulación de sustancias tóxicas. Por otra parte, hay un aumento en la capacidad de fagocitosis de los leucocitos orientados a limpiar y a eliminar toda esta serie de noxas agresivas. Por otra parte, hay una vasodilatación tanto del sistema linfático como del sistema hemático.
Es decir, al haber dilatación del sistema linfático están favoreciendo que se abran las cañerías, por así decirlo, para la eliminación de las sustancias pesadas, y al haber una vasodilatación del sistema hemático se podrá producir una llegada más fácil de los elementos de defensa, una llegada más fácil de los elementos nutritivos, una llegada más fácil del oxígeno, etc. O sea que si observamos las características de la inflamación aguda, están orientadas a facilitar el desempantanamiento, la desintoxicación del sistema extracelular, para que de esa manera retorne a sus condiciones normales y permita entonces que la célula siga operando. Pero tan normal es el proceso inflamatorio que es regido, es dirigido por una serie de condiciones de tipo hormonal. Efectivamente, cuando la acumulación de homotoxinas presentes en el mesénquima llega a una serie, a un nivel específico, ciertas órdenes, ciertas señales que viajan por vía de los terminales nerviosos presentes allí en el tejido extracelular llegan a la glándula hipófisis. Y allí, en la hipófisis anterior, se va a producir la secreción de una hormona, las hormonas adenohipofisiarias del lóbulo anterior, caracterizada por la hormona somatotropa y por la hormona adrenocorticotropa. Esta secreción de hormona somatotropa es la que estimula la iniciación del proceso inflamatorio allí donde la acumulación de toxinas está presente. O sea, que la inflamación se inicia como una orden dada por el sistema hormonal que simplemente acelera los mecanismos de desintoxicación normales, porque la inflamación no es más que los mecanismos normales de desintoxicación en forma acelerada. De esa manera el sistema empieza a limpiarse y entra a actuar una segunda hormona, la hormona adrenocorticotropa, la cual estimula la corteza suprarrenal. Y la corteza suprarrenal producirá a su vez dos nuevas hormonas, la desoxicortisona y la hormona cortisona. La desoxicortisona vendrá entonces a actuar como línea de segundo ataque, es decir, cuando el proceso inflamatorio inducido por la hormona somatotropa empieza a disminuir, la desoxicortisona llega y reactiva nuevamente el proceso inflamatorio para garantizar que se lleve a cabo la limpieza total de todas las toxinas acumuladas. En el momento en que los terminales nerviosos ya informan que las toxinas han sido eliminadas, la corteza suprarrenal estimula la hormona cortisona, la cual endógenamente y en forma regulada, en forma adecuada, hace que el proceso inflamatorio se termine y que de esta manera el tejido extracelular quede libre de todas estas homotoxinas que se habían venido acumulando. O sea, que si la sobrecarga permanente de homotoxinas al sistema no logra limpiarse con el ciclo ácido-base normal, la acumulación remanente de toxinas que va quedando a lo largo de la vida hace que en determinado momento el cuerpo deba reaccionar con fenómenos de inflamación. Y si estos fenómenos de inflamación transcurren normalmente, si la inflamación aguda la respetamos, la apoyamos y la inducimos, el organismo logrará liberarse, el sistema extracelular quedará limpio y por lo tanto todo el organismo retornará adecuadamente a la salud. Si por lo contrario esto se bloquea, esto se corta, esto se impide mediante fármacos, entonces el organismo quedará con estas acumulaciones de toxinas y se irá creando entonces el terreno propicio para las enfermedades crónicas y para las enfermedades degenerativas. Y fueron los fisiólogos rusos, principalmente Ricker y Speransky, los que demostraron que el fenómeno inflamatorio está orientado a, en una fase simpaticotónica y en una fase acidótica del tejido extracelular, permitir la descomposición de esta sustancia básica de Pischinger y que se haga de esa forma la liberación de todas las homotoxinas allí acumuladas. Y veamos en una forma progresiva cómo va ocurriendo este fenómeno. Primero va a ocurrir lo que se llama la fase de hidrólisis del tejido extracelular, caracterizado por hidrólisis de la sustancia mesenquímica básica, acidosis del tejido inflamado, incremento de la simpaticotonía, incremento de la hiperemia vascular hasta llegar a la estasis y finalmente la disolución del tejido. Y aquí cuando llegamos a la fase de crisis, a la fase máxima, el tejido extracelular se descompone completamente
lo cual facilita que las homotoxinas sean eliminadas mediante todas las estructuras directamente relacionadas con la acción inmunológica. Una vez todo esto ha sido limpiado, entonces viene la reorden de resíntesis, de reconstrucción del mesénquima. Si este tejido ha sido limpiado adecuadamente, entonces ocurrirán una serie de pasos que son aumento de la síntesis, transferencia gradual de la acidosis hacia la alcalosis, aumento de la parasimpaticotonía y merma de la simpaticotonía, merma de la estasis vascular y reorganización del tejido inflamado. Si esto ha ocurrido de esa manera, si este proceso que fue estudiado ampliamente por los fisiólogos rusos se lleva a cabo así, el sistema queda libre de acumulación de noxas tóxicas y nuevamente se recupera la capacidad funcional del tejido. Es por consiguiente muy importante entender que la supresión permanente de las reacciones inflamatorias mediante fármacos fuertes a lo único que lleva es a la acumulación permanente de toxinas, a la transformación gradual ya de las fases humorales a las fases celulares de Requebec y el paso del corte biológico de las lesiones o de los problemas a nivel de tejido extracelular, donde la enfermedad no es más que la reacción del cuerpo tratando de deshacerse de las toxinas, a las fases celulares en las cuales la enfermedad ya son los daños que estas toxinas están produciendo sobre las estructuras celulares. Es por consiguiente lo más importante y nuestra intención en este programa que se entienda que la terapia biológica es por consiguiente una terapia correcta, ya que jamás es una terapia de supresión del proceso inflamatorio. Es una terapia de activación, de estimulación, de aceleramiento del proceso inflamatorio para que la desintoxicación total del mesénquima se lleve a cabo y de esa manera podamos recuperar la salud funcional.